Hola a todos, mi nombre es Luis Maldonado y sé que la mayoría de ustedes pensará que estoy loco. Viví 37 años de mi vida como un hombre de ciencia, un ingeniero civil que solo creía en lo que podía medir, tocar y calcular. La espiritualidad era una palabra vacía, la muerte un simple cese de la actividad neuronal. Esa arrogancia intelectual me mantenía seguro, blindado contra las tonterías del más allá. Hasta que una tarde de otoño, 1997, mi coche se deslizó sobre la carretera del diablo y me demostró lo equivocado que estaba. El accidente fue brutal, una colisión frontal contra un camión que me dejó atrapado entre hierros retorcidos y cristales rotos. Mi corazón se detuvo. Los médicos dijeron que estuve clínicamente muerto durante casi 8 minutos completos. 8 minutos que no fueron oscuridad ni vacío, sino un universo de luz y conocimiento abrumador. Fui transportado a un lugar que no puedo describir con el vocabulario humano. Un espacio donde la paz era tan densa que dolía y donde recibí mensajes específicos, directos y aterradores sobre mi vida, sobre las personas que amaba y sobre las decisiones que aún no había tomado. Eran advertencias, profecías y verdades que rompieron la estructura misma de mi realidad. Regresé a este mundo con un puñado de secretos ajenos y la certeza de que la muerte no es un final, sino una transición hacia una conciencia superior. Una conciencia que ahora me persigue en cada momento de vigilia. Mi vida ya no me pertenece, sino a los ecos de lo que vi y a la misión que me fue encomendada en ese abismo de luz. Antes del accidente, yo era un engranaje perfectamente aceitado de la sociedad capitalista. Trabajaba en Bogotá, dirigiendo grandes proyectos de infraestructura, y mi única preocupación real era el rendimiento de mis acciones y la fecha de nuestra boda, Clara y yo. No me consideraba un hombre infeliz, solo uno pragmático, enfocado en acumular. Esa tarde, viajaba hacia Medellín para cerrar un trato importante. El cielo se había puesto plomizo desde el mediodía, y la lluvia que caía sobre la ruta de montaña era espesa y persistente. La carretera del diablo era conocida por sus curvas ciegas y sus acantilados traicioneros, pero yo la había recorrido cientos de veces. Mi prometida, Clara, me había rogado que no fuera. Ella había tenido lo que llamó una sensación extraña, una de esas premoniciones femeninas que yo siempre desestimaba con una sonrisa condescendiente. Clara era dulce, pero un poco supersticiosa, lo que yo atribuía a su crianancia en un pueblo pequeño de la costa. Ahora, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y yo forzaba la visión en la oscuridad creciente, pensaba en su advertencia y sentía un escalofrío que no era solo el frío del páramo. La soledad de la carretera era opresiva. Los faros del coche apenas penetraban la cortina de agua y niebla. Fue la combinación perfecta de elementos para un desastre que mi pragmatismo no pudo prever. Recuerdo la curva, el charco que parecía un espejo negro, y la fracción de segundo en la que mis neumáticos perdieron toda tracción. El vehículo se convirtió en un proyectil descontrolado. Vi las luces del camión irrumpiendo a través de la niebla, enormes y amarillas, justo antes de que el mundo se silenciara. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. El impacto no fue el final, sino el prefacio de un horror diferente. Sentí un dolor abrasador que se extendió desde mis piernas fracturadas hasta la base de mi cráneo, pero de pronto ese dolor se apagó. Se disolvió, no por alivio, sino por una indiferencia absoluta. Abrí los ojos, o lo que pensé que eran mis ojos, y vi la escena desde arriba. Mi cuerpo estaba inclinado contra el volante destrozado. La sangre caliente goteaba sobre la alfombra gris del vehículo. Los rescatistas ya habían llegado, moviéndose frenéticamente bajo las luces intermitentes de la ambulancia. Escuché un grito agudo, un sonido gutural de desesperación, y me tomó un momento darme cuenta de que venía de mí, o más bien, del cuerpo atrapado debajo. Yo, la conciencia que observaba, flotaba a unos 2 metros por encima del caos. El médico de urgencias, un hombre joven con el rostro manchado de barro y sudor,
Sostenía mi muñeca con firmeza. Su expresión era de profunda frustración. Vi el monitor portátil que traían en una línea plana, monótona, un pitido largo que significaba la ausencia. Mi corazón había fallado. Estaba muerto. Y yo, Luis Maldonado, el escéptico, estaba mirando mi propio cadáver. El pánico debería haberme consumido, pero en cambio, fui inundado por una calma sobrenatural. Era como si hubieran desconectado el interruptor de la emoción. No había miedo, solo una curiosidad científica y un sentido de irrealidad. El aire alrededor de mi forma flotante comenzó a vibrar. No era un viento físico, sino una resonancia profunda, una frecuencia que se sentía más que se oía. Y entonces sucedió. La luz, no la luz artificial de las sirenas, sino una luz que venía de todas partes y de ninguna, que no proyectaba sombras y que tenía un color que no existe en nuestro espectro. Era oro líquido y blanco lechoso al mismo tiempo, y me arrastró con una suavidad irresistible. Fue un viaje, no a través de un túnel oscuro como relatan algunos, sino a través de un vórtice de pura energía consciente. A medida que me adentraba, la realidad del accidente se desvanecía. Los sonidos de las sirenas, el olor a gasolina y metal, todo fue reemplazado por ese silencio resonante, ese zumbido de vida. Sentí que me despojaban de todo lo que era Luis Maldonado, el ingeniero, el prometido, el hijo. Era solo conciencia pura, flotando en un mar de existencia. Fue en ese espacio que empecé a percibir las figuras. No tenían forma definida, eran manchas de luz, emanaciones de calor y paz, pero su presencia era inmensa, antigua. No hablaban con labios ni cuerdas vocales, sino con un conocimiento directo que se implantaba en mi mente, una comunicación telepática que no dejaba lugar a la duda. Eran muchos, un coro silencioso, y me rodeaban. Sentí que me estaban examinando, no con juicio, sino con una comprensión abismal de cada error, cada alegría, cada pensamiento trivial que había tenido en mi vida. Mi existencia entera, desde la infancia hasta el último momento de la carretera, se desplegó ante mí como una película tridimensional. Pero no era el juicio lo que importaba. Lo que importaba era el propósito. El primer mensaje fue sobre mi padre. Había estado distanciado de él durante años a causa de una disputa de negocios. El mensaje se grabó en mi mente con la fuerza de un rayo: tu padre no tiene mucho tiempo. El tumor ha regresado y tú estás perdiendo el tiempo en la soberbia en fe. Una imagen clara, no una metáfora, sino una visión de la sala de espera de un hospital que yo nunca había visitado. La expresión cansada de mi madre, el rostro demacrado de mi padre. El conocimiento de su sufrimiento me golpeó con la fuerza de un tren. Una emoción que regresó de golpe, amplificada 10.000 veces, en ese espacio etéreo. Luego vino el segundo mensaje, mucho más complejo y perturbador, que involucraba a Clara: en la casa que estás construyendo no es para ti. Ella está tomando decisiones que te destruirán. Vi la maqueta de nuestra futura casa de campo, aquella por la que yo había invertido gran parte de mis ahorros. Pero en la visión, la casa estaba vacía, las ventanas rotas, y al lado una mujer que parecía Clara, pero con una mirada dura y ajena, firmaba documentos ante un hombre de traje oscuro. Sentí que no era solo una traición financiera, sino algo más profundo, una manipulación de mi futuro. El conocimiento era tan vasto que intenté rechazarlo, asfixiarme en él, pero las figuras de luz me anclaron. Sentí que mi mente se expandía para contener verdades que desafiaban toda lógica. No era una simple experiencia cercana a la muerte, sino una descarga de información crítica. Yo era un mensajero forzado. Me mostraron un camino que yo debía tomar: renunciar a mi trabajo en Bogotá, vender todas mis propiedades, invertir en una pequeña comunidad en la costa que ni siquiera conocía. Me mostraron caras de personas que serían cruciales en mi nueva vida. Eran rostros desconocidos, llenos de sufrimiento y necesidad, a quienes yo debía ayudar. La sensación de paz se transformó lentamente en una presión, una obligación ineludible. Yo no había pedido esto, yo solo quería regresar a mi vida simple, con mis balances contables y mi Clara, pero el universo, o lo que fuera, tenía otros planes. Mi regreso
no era opcional. De repente, la inefable luz comenzó a disminuir, succionada por un punto central. La conciencia de mi cuerpo físico regresó como una ola de choque eléctrico. El zumbido de vida se convirtió en un grito, y fui expulsado de ese reino de conocimiento con una violencia que me dejó sin aliento. Envolvía en mis ojos, se abrieron de golpe en medio del caos. Estaba acostado sobre una camilla en la parte trasera de la ambulancia. El joven médico me miraba con asombro, su desfibrilador en las manos. «Lo perdimos. Por Dios, estaba muerto», susurró el enfermero, pálido como la cera. No, no lo estaba. Logré farfullar, la boca seca y la garganta áspera. La sensación de la luz aún vibraba en mis huesos. El dolor físico regresó, punzante, pero era secundario al horror de la verdad que ahora habitaba mi mente. El médico se inclinó sobre mí, su ceño fruncido. Me preguntó mi nombre y la fecha. Yo lo ignoré. Mi mente estaba fija en la imagen de mi padre en esa sala de hospital. «Tienes que llamar a mi madre». Ahora mismo, logré decir con una voz áspera y urgente. «Tienen que llevar a mi padre al Hospital Central de la Santísima Trinidad». El tumor regresó en el lado derecho del hígado, cerca del lóbulo, y lo están tratando por una gastritis. «Es cáncer. Tienes que decírselo ahora». El médico me miró, asustado por la especificidad clínica de mi supuesta alucinación, pero la urgencia en mis ojos, la locura mezclada con la certeza, lo detuvo. Él me preguntó cómo demonios sabía eso. Yo solo lo miré, sabiendo que el precio de mi resurrección era este conocimiento aterrador. La ambulancia se detuvo bruscamente frente a la sala de emergencias. El joven médico, el doctor Ricardo Torres, me miraba con una mezcla de lástima y alarma. Había cedido y había llamado a mi madre para informarle sobre mi estado grave, pero había omitido por completo el diagnóstico de cáncer de hígado que yo le había impuesto con tanta urgencia. Él asumió que el shock postraumático me había llevado a un delirio clínico, una reacción extrema al trauma. Fui ingresado de inmediato y la rutina hospitalaria tomó el control en radiografías, yesos, analgésicos intravenosos. Mis piernas estaban seriamente comprometidas y mi recuperación física sería lenta y dolorosa. Pero el dolor del cuerpo era una distracción insignificante comparada con el torrente de certeza espiritual que aún corría por mis venas. La luz, aunque ausente, había dejado un rastro de ceniza psíquica en mi alma. Mis padres y Clara llegaron al día siguiente, habiendo viajado toda la noche desde Bogotá. Mi madre, Consuelo, lloraba desconsoladamente al verme entubado y lleno de vendajes. Mi padre, Ernesto, se mantuvo rígido, un hombre de 70 años acostumbrado a ocultar la debilidad, pero vi el temblor en sus manos cuando tomó la mía. Clara estaba allí, hermosa y preocupada, pero sus ojos no irradiaban el amor desesperado que yo esperaba. Había una sombra de inquietud que la hacía parecer distante, como si estuviera interpretando un papel. Ignoré las preguntas sobre el accidente y me concentré en mi padre. Tenía que cumplir la primera parte de mi misión. «Papá, sé que te sientes mal. Sé que los médicos te dijeron que era una úlcera o gastritis crónica», dije, luchando contra la sequedad de mi garganta, «pero no es eso. Necesitas un ultrasonido urgente, un escáner hepático. Hay un tumor en el lóbulo derecho de tu hígado». El silencio que siguió fue más pesado que el aire de la habitación. Mi padre me miró con una expresión de perplejidad y luego dirigió una mirada interrogante a mi madre. Ella explicó que sí, él había estado teniendo dolores estomacales persistentes, que sí, le habían diagnosticado una gastritis, pero ¿cómo podía saber yo el diagnóstico real? El doctor Torres, alertado por la enfermera de mi persistencia, entró en la habitación. Intentó tranquilizar a mi familia, explicando que era común que los pacientes en mi estado tuvieran visiones o presentaran información inconexa. Me recetó un sedante suave. Yo lo rechacé. No iba a permitir que me silenciaran, ni que la verdad que me había costado la muerte se perdiera en el escepticismo médico. «Doctor, si no me cree, por favor, solo convenza a mi padre de que se haga el examen. Es una simple ecografía. ¿Qué pierden?». Mi voz era ronca, pero llevaba la autoridad que la muerte me había conferido. Mi padre, un hombre que siempre había desdeñado la intuición, se conmovió por la intensidad en mis ojos
Quizás vio el fantasma de esos 8 minutos en mi mirada. Accedió a regañadientes. 2 días después, en el mismo hospital de la carretera, los resultados llegaron. El lóbulo derecho del hígado de Ernesto Maldonado presentaba una masa tumoral considerable. Era maligno y agresivo. El diagnóstico era terminal si no se trataba de inmediato, y la gastritis había enmascarado la verdadera amenaza. El doctor Torres regresó a mi habitación, ya no con lástima, sino con un miedo reverencial. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras me mostraba la imagen borrosa del escáner. Luis, esto es imposible. Usted no tenía acceso a este tipo de información. No hubo tiempo de investigar su historial familiar. ¿Qué fue lo que vio allá afuera?, me preguntó en un susurro. Yo sonreí, una mueca dolorosa y agridulce. Vi lo que necesitaban que viera, doctor. Y este es solo el principio. La confirmación del cáncer de mi padre fue el ancla que validó mi experiencia. Mi madre y mi padre, aunque devastados por la noticia, me miraron como si fuera un oráculo. Yo, el científico escéptico, me había convertido en el puente entre su mundo y una realidad que solo aceptaban en la misa dominical. Mi siguiente paso fue confrontar a Clara. Aunque mi padre fue trasladado urgentemente a Bogotá para iniciar el tratamiento, yo tuve que quedarme 3 semanas más en reposo absoluto. Esas semanas fueron un calvario de analgésicos y llamadas telefónicas. Clara me visitaba todos los días, trayendo revistas y tratando de mantener la conversación ligera, enfocada en la casa de campo que estábamos construyendo. Era una gran propiedad en las afueras, un proyecto que simbolizaba nuestro futuro. Cada vez que ella mencionaba la casa, sentía un frío recorrer mi espalda, el recuerdo de la visión a la casa vacía, ella firmando documentos ante un hombre sombrío. Clara, tengo que preguntarte algo, le dije una tarde, mientras ella me leía un artículo sobre paisajismo. ¿Has estado reuniéndote con alguien sobre las hipotecas o los títulos de propiedad? ¿Algún abogado nuevo? Ella tardó un poco en responder, una pausa demasiado larga. Su sonrisa se desvaneció. No, Luis. ¿Por qué lo preguntas? Solo con el abogado de siempre, el doctor Santa Cruz. ¿Estás preocupado por el dinero? No por el dinero, Clara, por el futuro. ¿Recuerdas al principio cuando hablamos de que la casa debía estar solo a mi nombre por razones de impuestos? Mentían, habíamos acordado que sería de ambos. Ella asintió, cautelosa. Sí, por supuesto, por eso la escritura está a tu nombre, aunque yo he estado manejando los pagos y los permisos finales en bien. Porque en esa tarde en la carretera del diablo, tuve una visión. Las palabras salieron sin esfuerzo, aunque sonaron ridículas incluso para mí. El narrador, vi la casa vacía y te vi entregando documentos, firmando algo que no entendí. Clara se levantó de golpe, dejando caer la revista. Sus ojos se llenaron no de miedo por mi locura, sino de una rabia helada y defensiva. ¿Me estás acusando de algo, Luis? ¿Estás diciendo que te estoy engañando con tu dinero? Estuviste al borde de la muerte y ahora regresas como un profeta paranoico. Su reacción no fue de inocencia indignada, sino de culpa expuesta. El tono era demasiado alto, la ofensa demasiado calculada. Comprendí que la visión era real. Algo oscuro se estaba gestando con la casa, algo que ella me ocultaba y que las figuras de luz me habían advertido. Cuando finalmente me dieron el alta, volví a un Bogotá que se sentía ajeno. Mis lujosos apartamentos, mi oficina de ingeniería, el aroma de mi colonia favorita, todo se sentía como un decorado de teatro. Yo era un impostor en mi propia vida. La tarea era monumental y contraria a toda lógica. Desmantelar el imperio que había tardado 15 años en construir. Siguiendo las instrucciones telepáticas de la visión, decidí vender mi participación en la constructora, liquidar mis activos y vender el apartamento. La gente de mi entorno profesional me miró como si me hubiera golpeado la cabeza con demasiada fuerza. Luis, ¿estás seguro? ¿Estás renunciando a millones por irte a un pueblo costero del que nunca hablamos, Punta de Gavia? ¿Por qué? Yo no podía explicarles que había prometido mi obediencia a un coro de luces difusas en la eternidad. Solo decía que era por mi padre, que necesitaba un cambio de aire, que la vida era corta. Clara se opuso vehementemente. La confrontación por la casa escaló.
Ella se negaba a firmar cualquier documento que revocara su control sobre los permisos de construcción y me presionaba para que finalizara la obra. Finalmente, me vi forzado a recurrir a mi abogado para investigar el estado legal de la propiedad que yo creía que era mía. La verdad llegó un jueves por la mañana en un fax frío y corporativo. Clara había utilizado un poder notarial antiguo para transferir la mitad de los derechos de la casa a una sociedad anónima de fachada. 3 meses antes del accidente, justo cuando yo estaba por cerrar un préstamo importante, la sociedad era propiedad de su primo, un hombre del que yo siempre había desconfiado. La visión no solo era cierta, era una advertencia vital. Clara estaba planeando despojarme de mis bienes y de mi futuro. El dolor de la traición fue intenso, un puñal que se hundió en mi pecho. Pero debajo de ese dolor había una gratitud helada por el más allá. Si no hubiera muerto por 8 minutos, habría sido desplumado y posiblemente arruinado. Corté todo contacto con Clara, iniciando un proceso legal silencioso que la tomó por sorpresa. Empecé a sentirme cada vez más solo, pero a medida que cortaba lazos con mi vida anterior, la extraña resonancia del reino de luz se hacía más fuerte. Una noche, mientras empacaba viejos archivos de ingeniería, el silencio de mi estudio fue roto por un zumbido. No era un sonido audible para el oído humano, sino una vibración dentro de la cavidad de mi cráneo. Levanté la vista y justo al borde de mi campo de visión, en el rincón más oscuro de la habitación, vi una distorsión en el aire. No era una figura, sino un simple temblor del espacio, como el aire caliente sobre el asfalto. Sabía que me estaban observando. Los guías no se habían ido. Habían abierto una puerta y me habían empujado de vuelta a un mundo donde yo era un extraño. Y ahora esperaban que cumpliera la segunda parte de mi misión ir a Punta de Gavia, ese pueblo costero olvidado, y encontrar a las personas que el destino había marcado para mí, pero lo que no sabía era que Punta de Gavia guardaba secretos, mucho más oscuros que una simple traición financiera. El viaje a Punta de Gavia, un pequeño puerto pesquero en la costa pacífica de Colombia, fue una huida más que una reubicación. Era mediados de mayo de 1998, y yo, Luis Maldonado, con las piernas aún resentidas por las fracturas, abandoné la sofisticación de Bogotá por el calor húmedo y pegajoso del trópico. Vendí todo a un precio ridículamente bajo, cerré la batalla legal con Clara y, con un par de maletas y una cuenta bancaria, sorprendentemente abultada por la liquidación de mi empresa, me dirigí hacia lo desconocido. La visión que había recibido en la luz no había sido específica sobre la razón de mi presencia allí, solo me había mostrado rostros. Rostros de sufrimiento, de vejez, de juventud desamparada. Me habían dicho, en ese lenguaje silencioso de la conciencia, que mi propósito era la redención, aunque no la mía. Punta de Gavia era un lugar olvidado por el progreso, un conjunto de casas de madera descoloridas agrupadas alrededor de una bahía. La gente era reservada, con la piel curtida por el sol y el mar, y me miraban con la suspicacia natural del provinciano hacia el forastero, con demasiada ropa limpia. Alquilé una casa frente al mar, pequeña y sencilla, el tipo de lugar que mi antigua vida habría considerado inhabitable. La primera semana fue un ejercicio de paciencia y soledad. Me sentaba en el porche, oyendo las olas romper, esperando una señal, un nuevo mensaje. El silencio era ensordecedor, comparado con el zumbido de la verdad que había experimentado. Empecé a dudar, ¿y si el médico Torres tenía razón? ¿Y si todo había sido una alucinación inducida por la falta de oxígeno en mi cerebro? La traición de Clara y el cáncer de mi padre podían haber sido coincidencias horribles magnificadas por mi estado mental. Pero entonces, un jueves por la tarde, mientras caminaba por el muelle, vi uno de los rostros. Era una mujer anciana, sentada en una silla de plástico, remendando una red de pesca. Su rostro estaba profundamente arrugado, como un pergamino antiguo, pero sus ojos, velados por una catarata incipiente, brillaban con una intensidad familiar. Era la imagen exacta que había quedado grabada en mi mente en ese reino de luz. Su nombre, lo supe de inmediato. Era doña Elena. Me acerqué a ella, con el corazón latiendo con fuerza. Mi racionalidad luchaba contra el impulso, pero la obediencia al mensaje era más fuerte que cualquier lógica. «Disculpe»,
Doña Elena, a mi nombre es Luis Maldonado An. Soy nuevo aquí. ¿Puedo sentarme un momento? La anciana levantó la vista y sus manos, callosas y lentas, dejaron de moverse. Me examinó de la cabeza a los pies. Su boca se curvó en una expresión de profundo conocimiento. No eres de por aquí, forastero, dijo, su voz como el roce de la arena. Pero tu espíritu tiene olor a humedad de hospital. ¿Vienes de lejos o de la muerte? La pregunta me paralizó. Nadie en Punta de Gavia sabía nada de mi accidente, ni de mis 8 minutos de ausencia. Vine de la muerte. Doña Elena, respondí, sintiendo un escalofrío, y me enviaron a buscarla. Ella sonrió, una sonrisa sin alegría, que arrugó aún más sus facciones. Lo sabían, el mar lo canta todo a los que saben escuchar. Llevo esperando por ti muchos años. Doña Elena me contó la historia de su hijo, Ricardo, un pescador joven, audaz, que había desaparecido en el mar 1 año atrás. Todos lo daban por muerto. Un ahogamiento más en el Pacífico implacable. Pero doña Elena se negaba a aceptarlo. Ella había estado visitando a la curandera del pueblo, quien le había dicho que un hombre de la capital, marcado por el fuego blanco, vendría con la verdad. El fuego blanco, murmuré, recordando la luz inefable. Ellos me mostraron algo que tiene que ver con Ricardo, ¿no es así? Doña Elena asintió. Las lágrimas empezaron a correr por las profundas líneas de su rostro. Me explicó que Ricardo no solo era su hijo, sino el único sostén de 3 niños pequeños que ahora vivían en la pobreza extrema, dependiendo de la caridad de los vecinos. Ella no podía trabajar debido a su vista. Cerré los ojos, concentrándome en el vacío que ahora conocía bien. Busqué la resonancia, la conexión que me había dado la profecía del cáncer, y la encontré. Era débil, como una señal de radio distante, pero estaba allí. La conciencia se expandió. Vi el barco de Ricardo, no hundiéndose, sino siendo abordado. Vi rostros duros, machetes brillando bajo el sol. No fue un accidente natural. Ricardo había sido secuestrado. Ricardo no murió ahogado, doña Elena. Fue llevado por hombres que venían del norte, contrabandista. Los Bian están usando su barco para transportar mercancía ilegal. Él está vivo, retenido en algún lugar de la selva en la frontera con Panamá. La anciana se quedó sin aliento. Me suplicó más detalles. Yo le di la única pista que me llegó a la mente, un lugar llamado La Bocana del Cuervo, un campamento abandonado de una antigua mina. Mi misión no era simplemente diagnosticar enfermedades o prevenir traiciones, sino algo mucho más peligroso, la intervención directa en vidas ajenas. La justicia divina a través de un cuerpo mortal. Yo, el ingeniero, ahora era un detective de lo paranormal. Decidí usar mi dinero y mis habilidades logísticas para ayudar a doña Elena. Contraté a un par de antiguos amigos militares que ahora trabajaban en seguridad privada en Cali Anglés. Conté una historia a medias que era un asunto de honor y de deudas pendientes. No mencioné las figuras de luz. El viaje a la Bocana del Cuervo fue infernal. Navegamos durante 2 días por aguas agitadas. Luego penetramos en el manglar. El calor era un castigo físico. Los mosquitos, un ejército. Yo, con mi cuerpo aún en proceso de curación, me sentía ridículo. Un hombre de negocios con botas de caucho y un machete oxidado. Llegamos a la Bocana del Cuervo un lunes por la mañana. Era un enclave selvático, un laberinto de vegetación y lodo, dominado por los restos oxidados de una vieja draga minera. El campamento estaba allí, justo como lo había visto en mi visión, barracas improvisadas, un olor a gasolina y sudor. Los 2 exmilitares, experimentados en estos entornos, me aconsejaron que esperáramos la noche, pero la urgencia del conocimiento que me había sido impuesto era imperiosa. Si Ricardo estaba allí, cada minuto contaba. Entramos silenciosamente, moviéndonos entre los restos de metal. Había 3 hombres armados jugando cartas en una mesa bajo un techo de zinc. Uno de mis hombres, un gigante silencioso llamado Games, los neutralizó con una eficiencia brutal, como si fueran meros obstáculos logísticos. Encontramos a Ricardo encadenado en un pequeño almacén, flaco, golpeado, pero vivo. Su rostro, al igual que el de su madre, me era familiar por la visión. Al verlo, mi corazón se encogió. La paz de la luz
Se sentía muy lejos. El rescate fue rápido, pero no limpio. Cuando salíamos del campamento, sonó una alarma improvisada. Tuvimos que correr, abriéndonos camino a través de la espesura, con disparos silbando cerca de nuestras cabezas. El miedo era real, denso, y me pregunté si las figuras de luz habían considerado las consecuencias físicas de sus órdenes. Volvimos a Punta de Gavia 3 días después. El reencuentro de Ricardo con su madre y sus hijos fue una escena de puro milagro. Doña Elena, al abrazar a su hijo, me miró con una devoción que me hizo sentir incómodo. Yo no era un héroe, solo un títere de la providencia. Ricardo, aún débil, me contó cómo lo habían secuestrado para obligarlo a trabajar en el transporte de drogas. Me agradeció profusamente, pero noté algo extraño en su mirada. Un terror que iba más allá del secuestro. Luis, tienes que irte de Punta de Gavia, me dijo una noche, mientras yo le curaba una herida infectada. Hay cosas aquí que no entiendes. Cosas que no son de este mundo. ¿Te refieres a los contrabandistas? Ya nos encargamos de ellos. No, no hablo de hombres. La gente del pueblo sabe de ti ahora. Saben que tú sabías que yo estaba vivo. Doña Elena ya habló. Ellos saben que tienes información que no deberías tener. Y aquí, Luis, hay una línea, una frontera que no puedes cruzar sin pagar un precio muy alto. Le pregunté a qué se refería con una frontera. Ricardo se encogió, mirando con pavor la ventana abierta por donde entraba la brisa marina. El pueblo está construido sobre algo. Un sacrificio, dicen los viejos. El mar de Punta de Gavia no es solo agua salada. Hay una oscuridad antigua, y ahora que has traído luz al secreto de mi secuestro, has despertado algo que estaba durmiendo. Los que mueren aquí no encuentran la paz tan fácilmente como en tu visión. Me reí, tratando de restarle importancia. ¿Oscuridad antigua? Eso sonaba a superstición de pueblo. Yo ya había experimentado el reino más allá del velo, y era luz. Sin embargo, a partir de ese momento, la atmósfera de Punta de Gavia cambió. La gente me miraba con más intensidad, y ya no era solo suspicacia, sino una mezcla de temor y resentimiento. Había alterado el equilibrio. Una tarde, al regresar a mi cabaña, noté que la puerta de madera estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había cerrado con llave. Entré con cautela. Nada parecía robado, pero sobre la mesa de mi cocina había un objeto que no reconocí. Era una figura tallada en madera oscura, posiblemente ébano, no más grande que mi puño. Representaba una criatura horrenda, con cuerpo de pez y cabeza humanoide, cuyos ojos estaban incrustados con conchas marinas blanquecinas. Era repugnante y a la vez irradiaba una energía fría y maligna que contrastaba brutalmente con la calidez de la luz que yo recordaba. Junto a la figura había una nota, escrita en un papel amarillento. La letra era antigua, cursiva, como si hubiera sido trazada por una mano temblorosa. Decían: el que regresa del otro lado debe respetar los límites. Aquí, los muertos tienen hambre y no quieren mensajeros. Devuélvenos lo que el mar se llevó, o pagarás con lo que te queda. Ese mensaje, tan directo y aterrador, me hizo comprender que en Punta de Gavia la muerte no era el fin luminoso que yo había conocido, sino algo más turbio y hambriento, y yo me había convertido, sin quererlo, en su próximo objetivo. La figura de ébano con ojos de concha marina se quedó sobre mi mesa de cocina durante horas, un tótem de maldad silenciosa que absorbía la poca luz del atardecer costero. Su presencia era una afrenta directa a la paz que yo había traído de mi viaje al más allá. La nota era clara, una amenaza: devuélvenos lo que el mar se llevó. Me estaban pidiendo que entregara a Ricardo. Comencé a sudar frío, no por el calor tropical, sino por el miedo primitivo que esa efigie marina me infundía. La luz de la otra vida me había liberado del miedo a la muerte, pero el terror ante lo desconocido y lo maligno era una emoción completamente diferente. Esto no era un coro de almas elevadas, sino una entidad territorial, oscura y mezquina. Guardé la figura en una bolsa de papel y fui a buscar a doña Elena, a quien ahora consideraba mi única aliada y mi punto de contacto con este nuevo estrato de lo inexplicable. La encontré sentada con Ricardo y sus nietos, tejiendo. La atmósfera era de calma, un refugio frágil contra la costa turbulenta. Les mostré la figura y la nota.
Ricardo se puso pálido como la cal, y sus ojos se clavaron en el objeto como si fuera un arma cargada. «¿Es el viejo del mar?», susurró, su voz temblando a pesar de la presencia de su madre. «Los contrabandistas tienen tratos con esto, Luisan. Ellos no solo mueven drogas y armas, mueven almas». Doña Elena, sin embargo, reaccionó con una resignación fatalista. «Es un reclamo. Siempre lo ha sido. Punta de Gavia exige un pago cuando se le quita algo que ya había marcado como suyo. El viejo del mar es el espíritu de todos los que se han hundido sin rescate, y tiene hambre». Le pregunté si esto significaba que los contrabandistas tenían un pacto en Ricardo. Asintió. Me explicó que el líder de la banda, un hombre llamado el Tuerto, era conocido por hacer rituales extraños antes de cada viaje. Se rumoreaba que ofrecía a la deidad marina parte de su botín, o, peor aún, la vida de algún rival. Cuando secuestraron a Ricardo, lo mantuvieron vivo precisamente para tener una moneda de cambio o un sacrificio futuro. Pero al parecer, el viejo del mar consideraba a Ricardo como un alma ya prometida a sus profundidades. «Al rescatar a Ricardo, rompiste el trato», concluyó doña Elena. «Has ofendido a algo que no perdona». Luisan, recordé la advertencia de Ricardo, de que el pueblo se basaba en un sacrificio. Le pregunté a doña Elena sobre la historia del lugar. Ella dudó, mirando nerviosamente hacia el mar. Finalmente, accedió a hablar. Me contó que Punta de Gavia no era un lugar de fundación colonial típica. Sus primeros pobladores habían sido sobrevivientes de un naufragio de esclavos en el siglo XVII. Los esclavos, al llegar a la orilla, fueron atacados no por el ejército, sino por una tribu indígena local que practicaba un culto oscuro al mar. Hubo una masacre. Los pocos sobrevivientes, al intentar asentarse, se vieron obligados a llegar a un pacto con la tierra y el agua, un acuerdo para asegurar que las tormentas no destruyeran el pueblo. El pacto era sencillo, dijo doña Elena, bajando la voz hasta ser apenas un aliento. Que los muertos del mar se queden donde están. No deben ser molestados, ni rescatados, ni siquiera sus bienes. Si se toma algo que el mar se tragó, la tierra nos exige un intercambio. Mi intervención en el secuestro de Ricardo no solo había sido un acto de bondad humana, sino una violación de un contrato ancestral y macabro. La misma noche en que encontré la efigie, la atmósfera se volvió insoportable. Un viento frío sopló desde la bahía, a pesar de que la temperatura ambiente era de 30 grados. El sonido de las olas dejó de ser rítmico y se convirtió en un lamento prolongado. El zumbido que había sentido en mi cráneo al regresar de la muerte regresó, pero esta vez estaba distorsionado, grave, como un bajo desafinado. Intenté contactar a mis antiguos amigos de seguridad, Gámez y su socio, para que vinieran a escoltarme fuera de Punta de Gavia, pero las líneas telefónicas estaban extrañamente muertas. Un problema crónico en la costa, según los locales. Me quedé despierto, escuchando. Hacia la 1 de la madrugada, oí pasos en la arena, arrastrándose lentamente hacia mi cabaña. No eran los pasos de un hombre vivo. Eran pesados, mojados, y dejaban un rastro de un olor salino y a algas podridas. Me levanté, cojeando un poco por mis heridas, y me asomé por la pequeña ventana de la sala. La luna estaba cubierta por las nubes. La oscuridad era casi total, pero pude distinguir sombras moviéndose cerca del porche. No eran humanos. Eran formas altas, esbeltas, con movimientos torpes, como si sus articulaciones estuvieran rígidas por el agua. Me pareció ver que sus cuerpos eran ligeramente translúcidos, como agua agitada. Eran los muertos que no querían mensajeros. Mi corazón, que la muerte había silenciado temporalmente, palpitaba ahora con una fuerza destructiva. Agarré un viejo atizador de metal de la chimenea. Yo había sobrevivido al vacío absoluto, pero ¿podría sobrevivir a esto? Un golpe sordo resonó en mi puerta, seguido por un crujido de la madera. La cerradura era simple. No resistiría mucho. La voz que escuché no vino del exterior. Se materializó en mi mente. Un coro ahogado y frío, como si hablara desde el fondo de un pozo. Nos quitaste el pago. Ahora te queremos a ti, el que sabe demasiado. El pánico se apoderó de Mian.
Si estas entidades eran la antítesis de las figuras de luz, su poder era local, terrestre, limitado, pero increíblemente hostil. Me recordaron a mis peores pesadillas infantiles, aquellas que la razón había sepultado. Rompí la ventana trasera y salí arrastrándome a la carrera, ignorando el dolor en mis piernas. Corrí hacia el manglar, el único lugar que ofrecía refugio y oscuridad absoluta. Me escondí entre las raíces retorcidas, hundiéndome en el lodo fétido. Los lamentos de las entidades cesaron, pero el ambiente se mantuvo frío y denso. Escuché cómo las figuras entraban en mi cabaña, moviendo muebles, rompiendo platos, buscando... Pasé la noche acurrucado, temblando, cubierto de barro y mordido por insectos. Al amanecer, el frío desapareció, y la extraña calma del trópico regresó. Las entidades se habían retirado con la luz, pero el terror me había dejado exhausto. Regresé a la cabaña al mediodía. Estaba destrozada, como si un huracán hubiera pasado por dentro. Lo más perturbador no fue la destrucción, sino la precisión del ataque. Solo habían destrozado objetos personales en mis libros de ingeniería, mi antigua agenda, mis fotografías. Querían borrar mi conexión con mi pasado para poder reclamar mi futuro. El único objeto que estaba intacto era el pequeño tótem del viejo del mar que había dejado en la bolsa. La amenaza era persistente. Sabía que no podía quedarme en Punta de Gavia, pero tampoco podía abandonar a Ricardo y doña Elena a la merced de estas entidades enfurecidas. Mi resurrección no era solo un regalo para mí, era una obligación para con ellos. Decidí que la única manera de romper el pacto del viejo del mar era entender completamente qué tipo de sacrificio había sellado el acuerdo original. Tenía que encontrar el origen, el corazón de esa oscuridad. Fui a ver al único hombre que en Punta de Gavia podía tener ese conocimiento, el guardián del faro, don Gaspar, un hombre de 90 años, ciego, que vivía en la estructura solitaria en el extremo del promontorio. Don Gaspar me recibió con una sonrisa desdentada y una taza de café hirviendo. Cuando le conté lo que había sucedido y le mostré la efigie, él no se inmutó. «¿Llegaste al fin?», Luis Maldonado dijo, su voz cascada por el salitre. Yo sabía que la luz iba a enviar un tonto a interrumpir el sueño. Me explicó que el pacto ancestral no era solo sobre los cuerpos, sino sobre la memoria. La oscuridad de Punta de Gavia se alimentaba del olvido de los sacrificios. El ritual original no había sido para detener las tormentas, sino para que las almas de los esclavos masacrados quedaran atrapadas y sirvieran como guardianes del puerto. El viejo del mar era un conducto, una herramienta usada por los indígenas y más tarde por los contrabandistas para mantener el poder sobre la costa. Si quieres que te deje en paz, debes desenterrar los restos de los primeros sacrificados y darles un entierro cristiano en tierra firme. Así el pacto se rompe y los guardianes regresan a la luz, me explicó don Gaspar. Pero están bajo el faro, y el faro es el ojo del pacto. El guardián del faro me estaba pidiendo que cavara bajo la estructura principal del pueblo, el faro, un punto de referencia que, según la leyenda, había sido construido precisamente sobre el lugar de la masacre inicial, hace cientos de años. Don Gaspar me entregó una pala oxidada y una linterna antigua. Al tomar la pala, sentí una electricidad fría recorrer mi cuerpo. La tarea era monumental, peligrosa y posiblemente me llevaría a enfrentar de nuevo a esas figuras acuosas. Esa noche, bajo una luna casi nueva, me dirigí al faro. Don Gaspar, con su ceguera, me guió hasta la base de la torre, un círculo de piedra negra y antigua. «Cava aquí, Luis, y reza para que el viejo del mar no se dé cuenta de que has venido por lo suyo antes de que sea demasiado tarde», susurró don Gaspar. Antes de retirarse, comencé a cavar en la tierra compacta. Era un trabajo agotador. Mis músculos protestaban. Pensé en mi vida en Bogotá, en la facilidad y el confort. Ahora estaba bajo la sombra de un pacto de sangre centenario, tratando de liberar almas perdidas para salvar la mía. Después de casi una hora de esfuerzo, la pala golpeó algo duro, que no era piedra. Limpié la tierra con mis manos y sentí la fría y dura textura de la madera. Era una caja, grande, como un pequeño ataúd primitivo. Cuando logré sacar la caja, a la luz de mi linterna, sentí el zumbido de la conciencia regresar,
con una fuerza explosiva, pero esta vez, el zumbido no era de paz, sino de alarma. Levanté la tapa de madera, corroída por la humedad. En lugar de restos óseos, encontré un objeto envuelto en un paño de lino podrido. Lo desenvolví con manos temblorosas. Era un cráneo humano, pequeño y amarillento, con las cuencas de los ojos vacías, pero no estaba solo. Adherido al cráneo, y creciendo orgánicamente desde la sutura coronal, había una formación coralina, dura y rojiza, que parecía una corona. Justo cuando mis dedos tocaron el cráneo, la luz del faro, que había estado girando rítmicamente, se apagó de golpe. La oscuridad absoluta cayó sobre mí. Y el lamento, el sonido de los ahogados, regresó. Ahora justo detrás de mí, en la base del faro, Anne estaba atrapado. El apagón del faro fue una señal, un chasquido del interruptor cósmico, que me dejó a merced de la noche y de los horrores que se acercaban. El lamento, ese sonido gutural de almas ahogadas, no era un simple eco, sino una presencia física, pesada, que respiraba el aire salino a mi espalda. Sostuve el cráneo con la formación coralina, sintiendo su peso macabro. El coral era áspero y frío, y parecía pulsar con una energía nefasta. Este no era un simple resto olvidado, era el núcleo del pacto, la pieza clave que mantenía encadenados a los guardianes acuosos de Punta de Gavia. Don Gaspar me había engañado, o al menos me había dado una verdad a medias. Mi mente, entrenada en la lógica de la ingeniería, gritaba por una explicación racional, pero el miedo superaba la razón. Solté la pala y me giré lentamente, sosteniendo el cráneo como un escudo inútil contra la oscuridad, Anfe y las figuras. Eran 3 esta vez, moviéndose con más agilidad que en mi cabaña, ya que estaban en su elemento, cerca del mar y el lodo. Sus cuerpos translúcidos reflejaban el escaso brillo de las estrellas entre las nubes. Eran espectros de pescadores o marineros, envueltos en harapos que parecían algas podridas. Sus ojos eran cavidades negras que solo reflejaban la voracidad. «Devuélvelo», resonó la voz múltiple en mi cabeza, un frío que me llegó hasta la médula de los huesos. Comprendí que al exponer el cráneo, había desatado algo más que las almas atrapadas. Había revelado el secreto del poder del viejo del mar. El pacto no consistía en aprisionar, sino en usar este objeto, probablemente el cráneo de uno de los líderes de la masacre, como un faro oscuro para atraer a más almas a su jurisdicción. El pánico se transformó en una claridad helada, la misma que me había guiado para diagnosticar a mi padre. Tenía que completar la misión, pero la información de don Gaspar era defectuosa. La solución no era enterrar, sino destruir el cráneo. Mientras las figuras avanzaban, levanté la linterna antigua y la arrojé con todas mis fuerzas contra las piedras del faro. El metal crujió, la luz se hizo trizas, pero la pequeña explosión de chispas y vidrio me dio un instante de distracción. Corrí, cojeando. Torpe, me lancé lejos de la base del faro, hacia el pueblo. Las figuras me seguían, sus pasos resonando como el chapotío de agua sucia. Eran lentas pero inexorables. Llegué a la casa de doña Elena, sintiendo que mis pulmones se desgarraban. Golpeé la puerta desesperadamente. Ricardo abrió, empuñando un machete. «¿Están aquí?», grité, entrando y cerrando la puerta de madera con pestillo. Ricardo y doña Elena ya estaban despiertos. La anciana, sentada en la oscuridad, no parecía sorprendida. El faro se apagó. «El viejo del mar está molesto», dijo doña Elena con calma escalofriante. «¿Qué has desenterrado, Luis?». Les mostré el cráneo. Ricardo retrocedió con un grito sofocado. «Es el cráneo del pacto, nunca debiste tocarlo. Los viejos dicen que es el ancla de todo el mal de esta costa». Don Gaspar me dijo que lo enterrara, dije, sintiéndome traicionado por el ciego del faro. «¿Don Gaspar es el guardián?», explicó doña Elena, «pero no del faro, sino del pacto. Él ha estado ciego toda su vida, pero ve la oscuridad. Su familia ha mantenido el secreto por generaciones. Si el cráneo es destruido, el pueblo quedará desprotegido de las tormentas y las mareas, pero las almas se irán. Yo no estoy aquí para proteger tormentas, sino para salvar vidas», dije, sintiendo la rabia de mi resurrección. «Lo voy a destruir». «¿Cómo?». El cráneo, con su corona de coral, era duro como la roca. Necesitaba un punto débil. Ricardo
me recordó las leyendas. Se decía que la única cosa capaz de quebrar la maldición era la plata bendecida, un metal que repelía las energías oscuras del mar. Teníamos un crucifijo de plata maciza que mi padre trajo de España, dijo Ricardo. Lo perdió en el naufragio años antes de que me secuestraran. No hay tiempo para buscar plata bendecida, contesté. Las sombras ya se agitaban fuera de la casa. Escuché el sonido de la madera astillándose en el porche. El zumbido en mi cabeza se hizo ensordecedor. Cerré los ojos e invoqué el recuerdo de la luz. No las figuras, sino la sensación de conocimiento puro. Necesitaba una respuesta, no una plegaria, y el mensaje regresó, rápido como un rayo, implantándose en mi conciencia. Una imagen: el motor del barco de Ricardo, las hélices, el metal desgarrando la oscuridad. El machete no servirá. Necesito algo más potente, algo que tenga la fuerza para quebrar roca. ¡La hélice del barco de Ricardo!, grité, levantándome. Ricardo entendió de inmediato. Su pequeña embarcación, rescatada después de su liberación, estaba anclada cerca del muelle. Las hélices eran de bronce, no de plata, pero el conocimiento en mi cabeza me decía que la fuerza bruta, en combinación con la velocidad, era la clave. «Iré yo», dijo Ricardo, tomando su machete. «No, esta es mi batalla». Yo interrumpí la paz de sus muertos. Dije, tomando el cráneo envuelto en la tela: «Yo soy el que regresó y el que les debe una respuesta». Salí corriendo de la cabaña, sosteniendo el cráneo bajo el brazo. Las figuras acuosas, al verme, se movieron con renovada furia. Logré esquivarlas y me lancé por el sendero hacia el muelle. Corrí sobre la madera mojada del embarcadero, sintiendo la presencia de los ahogados justo detrás de mí. Cuando llegué al barco de Ricardo, salté a bordo y busqué el motor. Encendí el motor con un tirón desesperado de la cuerda de arranque. El motor rugió, una bendición mecánica en ese mundo de lo sobrenatural. Las figuras espectrales se detuvieron en la orilla del muelle. El agua era su dominio, y yo estaba flotando en él, pero el metal y la maquinaria parecían repelerlas ligeramente. Abrí la cubierta del motor, y vi la hélice de repuesto, una pieza de bronce brillante y pesada, sujeta a la pared de la cabina. La desatornillé con dificultad. La voz en mi cabeza, la voz de los mensajeros de luz, me guió. No era suficiente golpearlo. Tenía que ser sumergido en el agua del mar en el momento de la destrucción para purificar la oscuridad. Sostuve el cráneo con una mano y la hélice con la otra. Me subí al borde del barco. Las figuras en la orilla se arremolinaron, concentrando su energía, preparándose para saltar. «Vengan por él», grité. Un desafío imprudente que brotó de la desesperación. Las figuras se lanzaron. Eran rápidas sobre el agua, sin dejar rastro de estela. Cuando la primera figura, un espectro alto y delgado, estaba a punto de alcanzar el barco, arrojé el cráneo en el agua oscura y, un instante antes de que tocara la superficie, lo golpeé con toda la fuerza que pude reunir, usando la hélice de bronce como martillo. El impacto resonó como un trueno. No hubo sonido de metal contra hueso o coral, sino un grito prolongado que no era mío, ni de Ricardo, ni del mar. Fue el grito del mal primario liberándose de su ancla. El cráneo se desintegró en el agua en una nube de ceniza oscura, que se disolvió instantáneamente en la profundidad. El coral se convirtió en un vapor rojizo que se elevó hacia el cielo. Lo que sucedió después fue un caos visual y auditivo. Las figuras espectrales se detuvieron en seco, se retorcieron, sus formas acuosas se tensaron y se hicieron transparentes. El lamento cesó abruptamente, reemplazado por un coro de susurros de alivio. No eran gritos de rabia, sino un sonido de liberación. Las almas atrapadas se habían ido. Pero cuando todo pareció calmarse, el mar reaccionó. Las olas alrededor del muelle, que habían estado tranquilas, se levantaron en una furia repentina, rompiendo contra el muelle con la fuerza de un tsunami pequeño. El barco de Ricardo fue lanzado violentamente, caí al agua turbia. Mientras me hundía, luchando por el aire, vi algo en el agua, que no era un espectro ni un alga. Era un ojo, un solo ojo gigantesco, de un color amarillo enfermizo, que me observaba desde la inmensidad de la fosa marina. El viejo del mar había perdido su ancla y sus guardianes, pero no había desaparecido. Me
había visto. En ese instante de pánico absoluto, sentí que una mano helada y fuerte me agarraba el tobillo, tirando de mí hacia abajo, hacia el abismo negro. No era el tacto sutil de un fantasma, sino la fuerza física de algo inmensamente poderoso en mí. Estaba ahogando. El agua me envolvió, helada y densa, sintiendo la presión en mis oídos y la desesperación en mis pulmones. La mano que me agarraba el tobillo no era de carne ni hueso, sino de una sustancia viscosa, pesada como el plomo, que me arrastraba con una fuerza sobrenatural hacia el fondo. El terror no era por la muerte, ya que yo conocía su luminosidad, sino por la perspectiva de ser devorado por esta oscuridad acuosa y sucia. Luché con todas mis fuerzas, pateando desesperadamente. La imagen de ese ojo gigantesco en la profundidad se había grabado en mi retina, la mirada del viejo del mar, el guardián territorial ofendido por la destrucción de su ancla. Había liberado a las almas, pero había despertado a la entidad madre. Vi la luz del barco de Ricardo arriba, borrosa y distante. Escuché un grito ahogado de Ricardo. Él estaba tratando de ayudarme, pero la marea revuelta, desatada por el acto de destrucción, hacía imposible el rescate. Mientras me hundía, perdí la conciencia por un instante, y en esa negrura, la luz regresó. No la luz física del sol o las estrellas, sino la conciencia pura, el coro silencioso que me había devuelto a la vida en 1997. Aún no es tu hora. Cumple el propósito. El viejo del mar solo tiene poder en el olvido. El mensaje fue un latigazo de energía en Comprendín. La misión no era solo liberar a las almas o a Ricardo, sino erradicar la fuente del mal, la ignorancia. El viejo del mar se alimentaba del secreto, del pacto no revelado y de la desesperación. Encontré una fuerza renovada, no mía, sino prestada de ese reino de luz. Me agarré a la hélice de bronce que aún sostenía, mi única arma, y la clavé ciegamente en la pegajosa oscuridad que me retenía. La mano se aflojó con un silbido de liberación de presión. Nadé con una velocidad inaudita hacia la superficie, rompiendo la capa de agua con una bocanada de aire que supo a gloria. Ricardo me agarró y me arrastró a rastras hacia el muelle, ayudado por doña Elena, que había encendido un farol. Estaba empapado, temblando, cubierto de lodo, pero vivo. «Tienes que irte, Luis», gritó Ricardo, con los ojos desorbitados. «El mar está furioso. Nos va a tragar a todos». El muelle gemía bajo el peso de las olas. Las casas del pueblo, construidas sobre pilotes, crujían. El castigo del viejo del mar por la traición era la destrucción física de Punta de Gavia. No podíamos huir por mar y por tierra. El camino era largo y peligroso. Tenía que hacer algo más. Recordé el resto del mensaje de la luz. Cumple el propósito. El propósito era la verdad. Corrí a la casa de don Gaspar. El ciego del faro me esperaba sentado en su porche, imperturbable ante la tormenta repentina. «Rompiste el pacto», Luis Maldonado dijo, sonriendo con sus encías desnudas. «Ahora viene el pago, la gran purificación. Pero el viejo del mar no puede reclamar lo que ya es conocido. Usted me traicionó. Quería que yo muriera para preservar su secreto», dije, sintiendo la rabia de la casi muerte. «Yo protegí a Punta de Gavia como mi familia lo hizo por generaciones. El pacto era necesario», se defendió el anciano. «Pero tú tienes la luz, usa la verdad». Me di cuenta de la lógica perversa. El pacto de don Gaspar protegía al pueblo de la naturaleza a cambio de ceder las almas. Pero si la verdad salía a la luz, el olvido, el alimento del viejo del mar, se terminaría. Saqué el viejo grabador de voz de mi maleta, el que había usado para grabar notas de ingeniería, y se lo puse a don Gaspar. «Quiero que me cuente la historia completa del pacto. La masacre, el cráneo, el sacrificio. Hágalo ahora, guardián, y el mar no tendrá poder sobre usted, porque habrá confesado». El anciano, sintiendo que no le quedaban opciones, y con el sonido de la madera rompiéndose por las olas al fondo, comenzó a hablar. Me relató con detalle el ritual sangriento, la colocación del cráneo, la vigilancia de su familia a través de los siglos, y su acuerdo con el tuerto, el contrabandista, para asegurar las ofrendas. Grabé cada palabra, el testimonio de un horror centenario. Cuando terminó, las olas se habían calmado ligeramente,
pero la destrucción ya estaba hecha. Varios edificios cercanos al muelle se habían derrumbado. Tomé la grabadora. Mi trabajo había terminado en Punta de Gavia, había liberado a Ricardo y había roto el pacto. Al amanecer, la destrucción fue evidente. Pero los habitantes del pueblo, al escuchar los susurros sobre la confesión del guardián, me miraron de manera diferente. Ya no había resentimiento, sino una liberación silenciosa. Dejé Punta de Gavia ese mismo día, llevando conmigo el peso de mi nueva vida. Ricardo y doña Elena me despidieron con gratitud, asegurando que empezarían de nuevo en la capital. Yo sabía que las figuras de luz me habían dado un mapa, y ahora solo me quedaba seguirlo. Regresé a Bogotá, no a la ingeniería, sino a una vida dedicada a revelar verdades. Utilicé los millones que había obtenido de la venta de mi empresa para fundar una pequeña organización de investigación, enfocada en casos paranormales o injusticias que parecían imposibles de resolver. La confesión de don Gaspar, que entregué a las autoridades locales, provocó una investigación y la detención de El Tuerto y sus secuaces, rompiendo la cadena de oscuridad. Mi padre, gracias al diagnóstico prematuro que la luz me había dado, recibió tratamiento y entró en remisión. Él y mi madre ahora vivían conmigo, adaptándose a la nueva realidad. La vida de Luis Maldonado, el ingeniero, había terminado, había sido reemplazado por un hombre que vivía al borde del velo. El zumbido de la conciencia de la otra vida nunca me abandonó. A veces, en el silencio de la noche, aún veo las distorsiones en los rincones oscuros, las presencias que me observan, mis guardianes silenciosos. Ellos me enviaron de regreso, y ahora vigilan mi progreso, entregándome fragmentos de verdades que debo desentrañar. Sé que no estoy solo, sé que la muerte es solo un umbral, y sé que en algún lugar, un nuevo caso me espera, un nuevo rostro sufriente, una nueva advertencia que solo el hombre que tocó la muerte puede escuchar. Mi vida es la sombra de una luz inefable, y cada día es una misión. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.